Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a Dios en el cielo. Quizás tendríamos que celebrar la Navidad fuera del tiempo y las fiestas de Navidad promovidas por la mercadotecnia, la publicidad y el consumismo. En medio de la agitación y el nerviosismo para preparar todo, para comprar todo, para reunirnos con todos, para viajar de un lugar a otro, nos faltan el sosiego, el silencio, la serenidad necesaria, los momentos de oración para plantearnos y captar qué significa en realidad la Navidad para nosotros y para Dios sobre todo. En qué y cómo cambia nuestra vida y nuestras relaciones con Él. En qué debe cambiar nuestra sociedad y la historia si somos conscientes y coherentes del hecho de la Navidad. Propongámonos al menos no dejar pasar a lo largo del año que comienza esta necesaria y preciosa labor de preguntarnos por la Navidad y sus consecuencias. La desproporción entre la pregunta del ser humano y la respuesta de Dios. La Navidad, lo mismo que todo el mensaje cristiano, y especialmente la cruz y la resurrección, nos da muchas veces la impresión clara u obscuramente que el diálogo entre Dios y el ser humano es un diálogo de sordos. El hombre no escucha. Está distraído por el vértigo de la tecnología, de los medios de comunicación, de los problemas, de la falta de trabajo y de tantas situaciones que le quitan la paz a la persona. Las personas, las sociedades, nuestro mundo, sentimos la necesidad de felicidad, de seguridad, de satisfacción de necesidades, sueños y deseos, de relaciones afectivas profundas e incondicionales, pero fáciles y sin pesados compromisos. El bien ser se convierte en el bienestar que nos hace sentir bien, nos reduce a la emoción. Por eso, consciente, inconscientemente y comercialmente, la fiesta de Navidad se ha convertido en fiesta de evasión de los problemas cotidianos, al menos una vez al año, de deseos, pero sin compromiso, de un año nuevo, vida nueva, y de ritos semimágicos, uvas, prendas rojas, copas, etc. De suerte en los que nadie cree realmente, pero por si acaso.
Frente a ello, en un aparente diálogo de sordos, Dios nos ofrece a un niño y además pobre. Se ofrece a sí mismo como respuesta y solución, pero como niño y encima pobre. Existe, pues, una desproporción entre la pregunta del ser humano y la respuesta de Dios. O quizá no. Si lo pensamos, es una buena, acertada y práctica respuesta, pues nos lleva a hacernos conscientes y nos invita a ser prácticamente coherentes con algunas realidades fundamentales. La primera, Dios se toma en serio al ser humano, a cada hombre y mujer. Dios no juega con nosotros, nos toma en serio. En cualquier circunstancia y momento de su vida, no espera para amarlo al tiempo de los servicios, las cualidades personales o los méritos. Todos y cada uno son únicos e irrepetibles. Todos son la comunidad de los cada uno. Por lo tanto, cada uno somos importantes, queridos, guiados por Dios, pero nos dejamos guiar por Él o nos guiamos por nosotros mismos. Hemos de reconocer en cada uno y en los demás, sentirlo y vivir, relacionarnos desde ahí. Somos un niño valioso siempre y en cualquier circunstancia, como Jesús en Belén. La segunda, al hacerse vulnerable, Dios nos permite ser y vernos como vulnerables, necesitados del cuidado de los demás y responsables de cuidarlos. En una sociedad de vulnerables, vulnerados y vulneradores, necesitamos desarrollar una cultura del cuidado, y esto es también evangelio, esto es evangelio. Según el relato de la Navidad de Lucas que hemos escuchado del capítulo 2, versículo 14, los ángeles definieron el sentido profundo del nacimiento de Jesús en un pesebre de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que gozan de su amor. No son dos cosas distintas en dos pisos separados, la gloria de Dios y el amor al hombre, sino una causa y una consecuencia. Dios actúa y se manifiesta. Eso es la gloria en este niño, precisamente porque ama a los hombres y gracias a Dios quiere ser la respuesta radical y total a sus preguntas y necesidades. El nacimiento de Jesús en medio de la historia. Dios realmente entre los hombres, entre los pobres. Salió un decreto del emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Historia y proyecto de Dios. La Escritura nos invita a contemplar siempre el proyecto de Dios inmerso en la historia de los hombres. El nacimiento de Jesús es un hecho histórico, precisamente lo acredita este censo. No permite la huida de esta historia aún o aunque parezca desconcertante. Esta es la característica de la fe cristiana, que es histórica, es decir, que contempla a un Dios trascendente y poderoso acomodándose pedagógicamente al desarrollo de la historia para realizar su proyecto salvador en favor de los hombres. Y el acontecimiento central de esta historia de la salvación, como no podía ser de otro modo, se realiza también en un marco histórico concreto y desconcertante. Pero, ¿por qué Dios está entre nosotros? Henos aquí ante el gran texto de la noche de Navidad. La Navidad de Occidente se ha expresado siempre en la noche por este relato primoroso. Hemos de reconocerlo. El mundo no celebraría la Navidad sin esta narración, aunque sea en esa noche que antes del cristianismo era divino pagana. Era la celebración del solsticio de invierno y la fiesta del sol invicto, y ahora es divino humana. Lucas, su creador, se ha cubierto de gloria como escritor y como teólogo, quizás no tanto como historiador. Hay muchas maneras de leer e interpretar el conjunto que en realidad debería contemplar los versículos 1 al 21.
pero la última parte se reserva para otro día del tiempo de Navidad o para la misa de la aurora donde se celebre. El conjunto narra e interpreta lo que significa el nacimiento de Jesús, el Salvador, el Mesías y el Señor en la ciudad de David. Los tres títulos que llenan de contenido el anuncio del cielo. Habría que decir muchas cosas desde el punto de vista exegético y narrativo, pero nos vamos a reducir a lo más esencial. El Evangelio de esta noche está planteado en dos momentos. En el primero encontramos los versículos 1 al 5. Se muestra la autoridad del César, dueño del imperio, del mundo de entonces. Un dogma, un decreto suyo, se moviliza a los oprimidos y esclavos de su autoridad y de su poder. Si analizamos lo que de histórico hay en todo esto, quizás no podamos aceptar cada uno de los pormenores de este relato, pero entre esos sometidos estaban los padres de Jesús que tienen que ponerse en camino, que es una constante del Evangelio de Lucas. Jesús antes de nacer ya está caminando, como cuando su madre va a visitar a Isabel. La elección de todo esto por parte de Lucas puede responder a la historia, pero sería lo menos importante el probarlo. Lo que verdaderamente nos debe llamar la atención es cómo el Dios del mundo, Augusto, era considerado divino. Un Dios quiere censar, controlar, someter, hacer pagar tributo a todos los habitantes del mundo, oikumene en griego. Y es eso lo que pretende Lucas, que se considere como causa de un acontecimiento de gracia y salvación, la visita de Dios a los que no tienen derecho y libertad, y por lo mismo al mundo entero, en contrarréplica al decreto y a la autoridad del Dios de Roma, Augusto, que ha construido un imperio sobre la esclavitud y la injusticia. El segundo momento lo encontramos en los versículos 6 al 14. Quiere presentarnos al Dios de verdad, según San Lucas. Las cosas van a ser muy distintas a todos los efectos. Un grupo de pastores se van a convertir en los emisarios de la voz y el proyecto de Dios, lo que es verdaderamente extraño. Estos no tienen la autoridad de Quirino para llevar a cabo su cometido. Tampoco hay un decreto, un dogma, como en la primera parte, sino una voz celeste, la del ángel del Señor y la gloria, Kabod, que los envuelve. Todo es demasiado irreal por el contraste que se representa. Se podía haber elegido unos emisarios más dignos del testimonio que habían de dar. Recordemos que los pastores, como lo mencionaba en las reflexiones anteriores, eran considerados hombres excluidos, hombres de la periferia, hombres impuros porque convivían con toda clase de extranjeros, ya que muchas veces a ellos les vendían su ganado, sus ovejas. Por ello, eran considerados hombres sin voz, excluidos y marginados del pueblo elegido por Dios. La intencionalidad, pues, es querigmática. Se dice, proclama que Dios, cuando parece que todo está perdido para los sin ley, sin derecho y sin hombre, tiene una palabra que decir y visita a los suyos. Cuando María no encuentra acogida para dar a luz, el cielo muestra que nada hay imposible para Dios. El Salvador, el Mesías y el Señor ni siquiera tiene sitio en la ciudad de David. Cualquier letrado hubiera interpretado que la ciudad de David era Jerusalén, pero los ignorantes pastores aciertan con la otra ciudad de David, la verdadera, la primitiva, la que había perdido su rango y su historia. En el caso de la tradición primitiva recogida por Lucas es Belén, pero nosotros tenemos derecho a interpretar que Belén es más una ciudad teológica que histórica. Desde el cielo se les da un signo semeion o semeion,
un niño envuelto en pañales y acunado en un pesebre. Fatné, vaya signo. ¿Existe relación entre los títulos de quien ha nacido Salvador, Soter, Mesías, Cristos y Señor Kyrios con este signo? Desde luego que sí, pero solo para quien tiene el alma y la conciencia de los pastores y los marginados, de los sin poder. Pues he aquí lo extraordinario y la grandeza de la noche de Navidad. Se trata de signos muy humanos que hacen posible hablar de una noche divina humana, como ya hemos apuntado. Nadie reconocería a un personaje de tales títulos en un niño empañado, que es lo primero que hace una madre cuando da a luz a su hijo. Para unos ignorantes y hombres excluidos, pastores, era muy poco para reconocer al Salvador y Señor. Y sin embargo, no se equivocaron. Lo humano es verdaderamente reconocible. La historia que comenzó desde la tiranía de un decreto, la convierte Dios por obra y gracia de su decisión salvífica en una historia de liberación, de alegría y de amor. Una buena noticia que es llevada por personas con escasa cultura, personas pobres y excluidas, pero los preferidos de Dios. Dios pues está entre nosotros porque quiere divinizarnos a todos, humanizándonos como el himno de los ángeles, como colofón lo deja claro, con el don de la paz que Dios entrega a los que ama, los que son objeto de su benevolencia. Efectivamente, Navidad se escribe con la mano del Dios vivo y verdadero que sale a nuestro encuentro. Mis hermanos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Feliz Navidad. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.